Si te soy honesta, cuando empecé a leer el libro de Hospitalidad Irracional, no lo tomé muy en serio. Mi primer pensamiento fue, aquí va otro libro sobre un restaurante de lujo. Pensé que el libro iba a tratar sobre la cena maravillosa de 9-15 platos, la gente famosa que come ahí, o tal vez cómo hacen para cobrar $400 por comida y estar llenos y prevendidos por meses de anticipación. Y asumí que era un libro sobre lujo, aspiración, sobre un restaurante inalcanzable, exclusividad. Un libro de historias de gente famosa comiendo en los templos de alta cocina. Y me encantan esos libros, pero bastó con leer las primeras 50 páginas de Hospitalidad Irracional para darme cuenta que era totalmente diferente. En realidad es un libro sobre convicción, generosidad, sobre el valor y el orgullo detrás de un trabajo bien hecho, sobre la nobleza y la dignidad detrás de la excelencia y detrás de cuidar a otros y cómo tocar el corazón de otras personas. En realidad es un libro sobre crear magia en un mundo que lo necesita desesperadamente. Y es un libro sobre una persona que se tomó tan en serio el poder de su trabajo que fue capaz de redefinir toda una industria. Así que hoy no vamos a hablar de los logros de 11 Madison Park, ni de sus premios, ni de sus medallas. Hoy vamos a hablar de la persona que estuvo detrás de empujar y de crear esa innovación necesaria para que entonces se conviertan en el restaurante número 1 del mundo, obviamente nada más y nada menos que de la historia de Will Guidara. Y una de las preguntas más poderosas e interesantes que nos podemos hacer cuando estamos estudiando la vida de personas extraordinarias como la de Will es tratar de entender y encontrar el origen de su motivación. ¿De dónde sale esta gasolina que les dura por décadas estando en la cancha? ¿De dónde sale esta energía y convicción y motivación que le permite a una persona como Will perseverar ante tantos obstáculos? Y en este caso nos tenemos que acordar que cuando 11 Madison Park ganó el restaurante número 1 del mundo, Will fue la primera persona de hospitalidad en subir al escenario a recibir el premio. Will fue una de las primeras personas de toda la industria que dijo, hey, la comida solita no es lo que nos va a llevar a ser los número 1 del mundo. Fue una de las primeras personas que dijo, lo que pasa en la sala, lo que pasa en las mesas con los clientes es igual de importante que lo que pasa en la cocina. Y las personas que trabajamos en la sala somos igual de importantes que las personas que están detrás de la cocina con el chef. Y ahora leemos el libro 10-15 años más tarde, después de que sucedió todo esto, y tal vez se nos hace obvio, nos hace sentido. Pero en realidad, Will tuvo que pelear por eso. Tuvo que pelear y empujar y probar que sus argumentos hacían sentido y que los riesgos valían la pena de tomar. Y tú y yo sabemos que eso suena romántico, ya del otro lado, cuando alguien ya lo logró. Pero en el día a día estamos hablando de un proceso cero glamuroso. La innovación siempre suena romántica y suena linda y suena grandiosa cuando ya está terminada, cuando ya es celebrada, cuando ya funcionó. Pero el proceso de innovar es más como caminar cuesta arriba en arena movediza, con lodo en los pies y caminando contra marea. Es difícil, es pesado, es frustrante, es incómodo. Y entonces cuando aprendemos sobre esta historia extraordinaria de 11 Madison Park, en realidad tenemos que ir y hablar de la persona que puso esa innovación en movimiento, la persona que peleó por esa innovación y por esos cambios y por esa nueva visión de la hospitalidad. Y al hacer eso, entonces podemos inspirarnos y aprender cómo se motivan estas personas y cómo piensan sobre su trabajo estas personas. Como aprendimos en el episodio anterior, Will Guidara ni siquiera sabía que él quería ser el número 1 del mundo, o tal vez ni siquiera sabía que podía. Por muchos años, por toda la primera parte de su carrera, él en realidad no estaba en el juego tratando de ser el restaurante número 1 del mundo. Esa no era su ambición. Desarrollar ese sueño tomó muchísimo trabajo y muchísimos años de experiencia. Pero después cuando sí aprendemos de la historia de Will, de su niñez, de cómo le criaron, ahí es donde sí encontramos pistas muy claras sobre la gasolina que le mueve, sobre por qué ama tanto su industria, por qué le importa tanto su trabajo y cómo hizo para que le importe desde el día 1, para ser irracional desde que era chiquito. Y en realidad, ahí nos damos cuenta que no tiene que ver mucho con premios y medallas y trofeos. Tiene que ver con que para Will Guidara la hospitalidad es medicina en el dolor y es alivio entre las dificultades de la vida, porque él lo vivió en carne propia. Su motivación no viene de las medallas que se quiere ganar, viene de lo que quiere crear para otras personas. Y esa es una de las lecciones más importantes del libro, porque entonces, cuando él se enfoca en lo que quiere crear para otras personas, las medallas llegan como efecto secundario.
Hay dos momentos muy importantes a lo largo del libro en donde todo hace clic para mí, en donde el resto de la historia cobra sentido. Es gracias a estos dos momentos en la vida de Will que podemos conectar con su propósito. Es como una ventana a su alma y es una ventana al alma del libro, del restaurante, de su carrera y de todo lo que ha creado y va a crear. Y para mí, estos dos momentos son también las partes más honestas, más humanas, más vulnerables de la historia, que le dan contraste al resto de los logros, le dan contexto al resto de sus logros. Es gracias a que entendemos el contexto de la historia de Will, que entendemos la profundidad de lo que significa para él su trabajo, la profundidad de sus logros, de esas medallas, de esa innovación que él pudo crear, porque entendemos que se origina en su niñez y todo empieza a sus 12 años. Entonces, la primera historia de la que vamos a hablar hoy, cuando su papá le lleva a comer en el Four Seasons por primera vez. A esa edad, él obviamente no sabía que estaba yendo a un lugar icónico, ni a un lugar histórico, ni de la más alta cocina. Era solo un niño de 12 años. Obviamente no recuerda exactamente qué comió, ni los ingredientes que estaban en el plato, ni recuerda el especial del día. Pero lo que sí cambió el resto de su vida fue cómo le trataron. Dice que recuerda ir a comprar su primer terno elegante con su papá para vestirse y prepararse para ir. Recuerda entrar al lugar y decir, wow, este es el lugar más elegante al que he ido en toda mi vida. Y recuerda que cuando se le cayó la servilleta en medio de la comida, un mesero la recogió inmediatamente, le cambió por una nueva y le llamó señor. Las personas en el Four Seasons ese día le hicieron sentir importante, le trataron con la seriedad de un adulto, le hicieron sentir especial, le hicieron sentir merecedor de estar ahí, de comer ahí, de ser tratado así. Y en sus propias palabras, él describe esa comida así. El restaurante me hechizó, puso el mundo de afuera en pausa. Todo desapareció y lo único real para mí durante aquellas 2 horas y media fue lo que estaba pasando en aquella sala. Esa noche aprendí que un restaurante podía hacer magia y eso me atrapó. Cuando salimos de ahí, yo sabía exactamente qué quería hacer de grande. Y nota cómo Will usa la palabra el restaurante me hechizó, como si fuese un cuento de hadas, como si hubiese entrado en otra dimensión y en otro mundo. Y en este otro mundo, esos meseros hicieron que un niño de 12 años se sienta visto, importante y merecedor de querer más para su vida, de soñar más grande. Imagínate solo ser uno de esos meseros, haber ido a trabajar esta mañana random de 1992 sin saber que ese día le ibas a servir comida a un niño de 12 años. Y le ibas a hacer sentir tan especial que después de 30 años ese niño iba a escribir sobre cómo esa experiencia cambió su vida y después lo iba a convertir en uno de los libros más importantes de hospitalidad de la historia. Es el verídico efecto mariposa, el impacto del impacto del impacto. Le cambió la vida a la más noble de las tareas, que es el momento en el que el mesero recogió su servilleta inmediatamente, le entregó una nueva, y ese equipo del Four Seasons de ese día de 1992 tocaron el corazón de Will por el trato, por la hospitalidad, por hacerle sentir bienvenido y por hacerle sentir que pertenece y que está bien cuidado y que están felices de verle. Y es el equivalente, solo imagínate, de que hoy tengas una clienta y le trates tan increíblemente bien, le des un servicio al cliente tan extraordinario que esa clienta se sienta hechizada e inspirada de hacer lo mismo en el mundo. Es el equivalente de que mañana llega una niña de 12 años a tu negocio y en vez de descartarle o tomarle menos en serio por ser chiquita, le haga sentir tan especial y tan vista que cambie el transcurso de su vida, de sus sueños, de sus decisiones profesionales. Gracias a ese almuerzo, Will se dio cuenta que las personas de un restaurante influían directamente en la vida de sus comensales y que podían o hacerles el día o arruinarles el día. Podían plantar sueños y aspiraciones y hechizar este mundo de magia o podían hacer todo lo contrario. Esa fue una de las primeras experiencias que de verdad le demostró a Will el poder de la hospitalidad, el poder del servicio y también la nobleza detrás de ese trabajo. Y podemos ver que a sus 12 años se planta esta primera semilla, una primera semilla de convicción de lo serio y lo importante que es este trabajo, del poder que tiene ese trabajo y del impacto que puede tener ese trabajo. Y en esta historia encontramos 2 de los principios que Will después utiliza para llegar a ser el número 1 del mundo. El primero es total claridad y respeto por cada pequeña tarea, por cada pequeño detalle del trabajo. Will fue mesero, lavó platos, hizo inventarios, cargó cajas, limpió cocinas, tomó órdenes, sirvió cócteles.
A lo largo de su carrera, él empezó realmente desde abajo, desde cero, y se fue ganando su lugar. Él no solo apareció en la cima, dirigiendo todo cómodamente desde una oficina. Ese momento de la servilleta es donde él aprende que la excelencia es miles de pequeños detalles ejecutados a la perfección y que no existe tal cosa como una tarea insignificante, que no existe detalle desperdiciado cuando se trata de algo que tu cliente puede ver y que puede sentir. Muchas personas quisieran trabajar en restaurantes por los momentos gloriosos y glamurosos, pero Will entiende que el momento inspirador, el momento mágico, está escondido para tus clientes en estos micromomentos, por lo que significan para esas personas, no necesariamente por cómo se ven por afuera. Los número uno del mundo se enfocan en estos miles de detalles y en ejecutar estas pequeñas tareas al más alto nivel. Y para poderlo hacer, necesitamos saber que esas pequeñas tareas son importantes y tienen un impacto. Y esa anécdota nos demuestra el momento en el que eso le hace clic, ¿verdad? Otras personas darían tal vez por sentado el recoger la servilleta, mientras que el número uno del mundo lo ve como este acto de nobleza, de dignidad, de excelencia y de no solo ejecutarlo. No se trata solo de recoger la servilleta, es recoger esa servilleta con la mejor actitud, con la mayor importancia y hacerle sentir a las personas que estás ahí, que estás presente y que estás ejecutando esos pequeños detalles con entusiasmo para conectar con lo que hablamos en el anterior episodio. El segundo principio que sale de esta historia es que la excelencia y la hospitalidad irracional son contagiosas. Cuando estás en un lugar donde las personas trabajan a ese nivel, se te contagia, se te pega, te inspira. El Four Seasons fue la primera vez que Will estuvo en contacto con esa energía de excelencia. Y fue como una vela que prende más velas, que prendió este fuego interno dentro de él. Lo que podemos aprender de esta anécdota es que tu excelencia, mi excelencia, nunca es desperdiciada. Nuestro esfuerzo, nuestra convicción, la seriedad de la importancia y el entusiasmo que le damos a nuestro trabajo es fuego interior, es magia, es chispa. Y puede ser una semilla para las personas correctas, no para todo el mundo, pero entre esas personas puede haber un Will Guidara escondido entre tus clientes. Esos meseros de este día en 1992 no supieron inmediatamente lo que crearon en Will. Tal vez nunca pudieron ver el impacto que tuvieron en esta una persona. Hasta leer el libro, tal vez alguno de ellos se acuerda de ese momento o se acuerda de haber trabajado en esa temporada en el restaurante y puede conectar los puntos como, oh wow, se está refiriendo al equipo con el que yo trabajé y debe ser un momento tan especial ver ese impacto del impacto del impacto décadas más adelante y décadas más tarde. Pero esas personas en el momento inmediato no recibieron aplausos o validación por el impacto que tuvieron en Will, pero su trabajo sí tuvo. Este efecto dominó poderoso y a largo plazo en un niño de 12 años que estaba sentado un día en esa sala comiendo. Aquí lo que nos podemos llevar es que muchas veces nuestro trabajo no va a recibir aplausos inmediatos, ni validación inmediata, ni reconocimiento inmediato. Y muchas veces está siendo reconocido por personas de maneras que no podemos ver con los ojos ni podemos medir en un Excel o en una métrica de likes o en una métrica de followers o de views de un video. Esta anécdota es la verídica. Nunca sabes a quién estás inspirando con tu disciplina, con tu constancia, con tu convicción. Nos recuerda que la excelencia y la hospitalidad irracional, el tomarnos en serio nuestro trabajo, es contagioso y es inspirador y puede cambiar la vida de otra persona de una manera invisible por el simple hecho de mostrarle el camino y de utilizar nuestro fuego interior para que otra persona venga con su velita a prender su corazón con el nuestro. Y ese es el primer hechizo que sucede en la vida de Will a sus 12 años en el Four Seasons. Pero la segunda historia para mí es cuando se consolida verdaderamente esta convicción inquebrantable en la vida de Will y en la vida profesional de Will, y es en uno de los momentos más tristes y difíciles de su vida. No es en un momento lindo, feliz y de alegría, es en realidad de uno de los momentos más retadores de toda su trayectoria. Porque la mamá de Will tuvo cáncer al cerebro cuando él tenía solo 3 años y le operaron por primera vez para remover este tumor del cerebro cuando él tenía solo 4, es decir, con asusto se acuerda. Pero no lograron remover el tumor por completo y entonces le tuvieron que someter a su mamá a tratamientos de radioterapia. Pero en ese momento estos tratamientos no eran muy precisos, no estaban muy avanzados y el tratamiento le terminó empeorando a la mamá más que mejorando. Y con el tiempo, la mamá de Will quedó tetrapléjica, eventualmente perdió la capacidad de comunicarse, pero estuvo viva hasta sus 22 años. Eventualmente empezó a necesitar máquinas y profesionales a tiempo completo para ayudar a cuidarla y él era el único hijo. Pero él cuenta que aunque su mamá no podía hablar, ni caminar, ni abrazarlo, ella siempre hacía que los enfermeros le lleven a la esquina de la calle para esperar a Will cuando él regresaba del colegio.
Cuando él se acercaba a su casa, lo primero que él veía era a su mamá sonriéndole. Aunque ella no le podía dar la bienvenida, aunque ella no le podía hablar, ella estaba ahí siempre con una sonrisa de oreja a oreja cuando él regresaba a casa. Y él describe que esa fue una de las mejores lecciones de hospitalidad de su vida y fue gracias a la actitud de su mamá. En sus propias palabras, en el libro dice, esa sonrisa era lo único que yo necesitaba y me enseñó una lección inestimable, lo que significa sentirse bienvenido de verdad. Y aquí vemos otra de estas semillas de por qué Will cree tanto en el poder de una sonrisa, en el poder de recibir a una persona con total presencia, el poder dejarles saber que estás feliz de recibirles y dejarles claro lo especial que es su presencia, que están bienvenidos, que estás feliz de que entren por la puerta. No es coincidencia que él es una de las primeras personas en la industria de restaurantes en reimaginar la recepción cuando tú entras a un lugar, especialmente de lujo como 11 Madison Park. Porque en 11 Madison Park, Will decidió que quería remover ese paso de entras a un restaurante y tienes que acercarte a un recepcionista que está detrás de un podio, detrás de una computadora, detrás de un teléfono, a pedirle tu mesa, porque él decía que ese momento huele a transacción y que él estaba en una misión de remover todo momento de la experiencia que huele a transacción. Y él dice, es intimidante, porque no siempre te tratan bien, a veces te hacen sentir chiquito, a veces te hacen esperar, te ponen la mano porque están en el teléfono. No es un momento muy hospitalario, por decirlo así, y en realidad es el primer momento, la primera impresión de cuando entras a un restaurante. Así que él decidió que tenían que reimaginar esta bienvenida al restaurante y que debería ser irracionalmente buena. No solo buena, no debería ser lo que hace todo el mundo, no debería ser solo logísticamente apropiada, sino que debería ser uno de los mejores momentos que abren la puerta y que abre la boca al resto de la experiencia de lo que estás por comer. Así que lo que él hizo fue que removió el típico podio con una recepcionista detrás de una computadora. Y lo que hicieron es empezar a buscar fotos, literal solo en Google, de las personas que hacen la reserva. Si encontraban una foto de la persona, ya podían saber cómo se ve la persona que iba a venir a comer al restaurante para poderle dar la bienvenida por el nombre. En vez de que para el comensal, para el cliente, sea intimidante entrar a esta sala gigante, a este restaurante de lujo, él quería hacer que nos sintamos en casa, pasando por la puerta. Y verídicamente sí fue así cuando nosotros fuimos a comer ahorita en octubre. Yo llegué sola antes que mi novio y ni bien abrí la puerta, una de las meseras me estaba esperando en el lobby de la entrada. Me preguntó, ¿tú eres Isa? Me dio la bienvenida y me enseñó a mi mesa. Y fue totalmente diferente que yo tenerme que acercar y probar que tengo una reserva, darles mi nombre, hacer que me busquen y ese momento raro en el que dices, yo siempre tengo ansiedad, ¿será que reservé el día correcto? ¿Será que me tienen en el sistema? ¿Será que me van a encontrar? Will Guidara creó una nueva manera de dar la bienvenida a las personas y una manera que ya no huele a transacción, sino que más bien a mí me recuerda cómo él describe a su mamá sonriéndole cuando él regresaba del colegio. Solo leyendo de su historia, solo leyendo de su trayectoria, podemos entender cuántas cosas fueron inspiradas por la sonrisa de su mamá y lo importante que fue para él a lo largo de su vida esas experiencias. Will era el único hijo, entonces la enfermedad de su mamá obviamente le marcó de maneras muy profundas y no es imposible imaginar lo difícil y lo doloroso que debe haber sido a lo largo de su vida ver a su papá pasar por eso, él crecer de esa manera y también ver a su mamá sufrir y con muchísimo dolor. Pero cuando lees estas partes de la historia de su niñez, en realidad no lees sobre victimismo, ni quejas, ni que él está buscando lástima. Yo creo que para mí lo más inspirador es cómo Will transforma esas memorias difíciles, esas memorias dolorosas, en tributos a su mamá, en tributos a lo que sus papás le enseñaron, porque sus papás también trabajaron en hospitalidad toda la vida. Y yo siento que él toma todos esos momentos retadores, esas dificultades, esas heridas y las transforma en un tributo a través de su trabajo. Y es como que le dedica muchas partes de su trabajo a su mamá y a la memoria de su mamá. Y todo esto cobra aún más sentido cuando su mamá entra en un coma y muere justo alrededor de su graduación de la universidad. Uno de los sueños de Will era estudiar hospitalidad en Cornell y el otro era abrir un restaurante en Nueva York, pero días antes de su graduación su mamá fallece y en vez de ser un momento de celebración y de felicidad, se convierte obviamente en uno de los momentos más duros y dolorosos de su vida para él y su papá. Para colmo, él tenía un viaje planificado a España una semana después de su graduación para una beca de trabajo que se había ganado en un restaurante, pero él no quería dejar solo a su papá, así que le dice, voy a cancelar el viaje, me voy a quedar contigo. Pero su papá le dice, estás loco, no te vas a quedar sentado de brazos cruzados, aquí ya no hay nada que hacer, no puedes romper con tu palabra ni con tu integridad y la mejor manera de honrar a tu madre es ir a hacer tus sueños realidad.
Y entonces Will se pone a buscar vuelos de último minuto para volar a España porque le había cancelado el viaje y encuentra un vuelo saliendo de Nueva York. En ese momento estaban viviendo en Boston. Y su papá le dice, ¿sabes qué? Yo te manejo a Nueva York, despidámonos en el aeropuerto, yo te llevo. Y ahí se le prende un foco a Will. Ojo, él tiene solo 22 años, acaba de perder a su mamá, está un duelo muy profundo, una transición de vida, empezando su carrera. Solo imaginémonos y pongamos en perspectiva lo que está pasando en ese momento de su vida. Y además está por dejar solo a su papá por primera vez en la vida, justo en ese momento tan doloroso. Pero a Will se le ocurre planificar una sorpresa para su papá, para mimarle y para pasar un momento especial juntos en medio de este duelo tan grande. Y resulta que un mes y medio antes de su graduación, cuando seguía en este último semestre en la universidad, una de las últimas clases que él tomó se llamaba Cocineros Invitados. Y en esta clase venía un chef profesional de invitado para cocinar una cena organizada y gestionada por el grupo de estudiantes. Era como una práctica donde los estudiantes ejecutaban una cena real de principio a fin, pero excepto que venía un chef famoso invitado a cocinar para esta cena, levantaban plata, vendían los tickets, donaban este dinero a una fundación. En el caso de Will, fue nada más y nada menos que Daniel Boulud, quien visitó Cornell para cocinar en esta cena y en esta clase. Daniel Boulud es uno de los chefs más famosos y más importantes del mundo. Y especialmente en este momento en el que Will lo conoció, él estaba en el auge del auge de su carrera. Era tan reconocido y es tan reconocido que las personas le conocen tal cual como Daniel. Ni siquiera se usa su apellido porque con Daniel basta porque todo el mundo sabe de quién estás hablando cuando dices ese nombre dentro de esa industria. Y entonces Will estuvo a cargo del grupo de estudiantes que trabajaron súper cerca del chef en la clase. Pudieron obviamente conocerle, conectar con él, crearon una relación. Pero aquí es donde la cosa se pone épica. Después de la cena salieron a celebrar y terminaron tomando cervezas hasta la madrugada en el departamento de los dorms de Will, donde él dice siempre había cerveza para que todo el mundo venga a tomar. Y el chef Daniel Boulud termina tomando cervezas con todos estos estudiantes hasta la madrugada. Y llegó un punto en la noche cuando les dio hambre a todos, pero no había nada de comer, todo ya estaba cerrado. Así que el chef se regresó en plena madrugada, caminando a la universidad donde habían cocinado la cena, le convence al guardia de que le deje entrar a la cocina, de que no estaba solo robándose cosas, sino de que él era, uno, un chef reconocido y dos, que él había cocinado ahí esa noche para poder sacar huevos, trufa y caviar. Se llevan hasta los sartenes de la universidad a los dorms de Will, donde están solo estos universitarios borrachos literalmente, y este chef famosísimo les cocina omelets mientras todos están sentados casi que en el piso tomando cerveza de barril. Obviamente esta es una de las historias más épicas de todo el libro que cuenta Will, porque en ese momento Will no es nadie, es solo un estudiante de 22 años en la universidad. Pero de nuevo, décadas más tarde, él cuenta esta historia tan noble y tan hermosa sobre este chef famosísimo que no le debía nada a nadie y sobre cómo les trató a estos estudiantes. Más adelante Will también se convierte en una de las personas más importantes de esa industria, pero un mes y medio más tarde de esta clase, de este momento icónico, comiendo omelets de un chef famoso en tu dorm en la universidad, Will se estaba graduando, fallece su mamá y volvamos a este momento en el que Will quiere mimar a su papá y se le ocurre mandarle un mail a Daniel Boulud sin mucha expectativa porque dice, ya pues no tengo nada que perder, pero tengo su correo, ya nos conocimos hace un mes y medio, veamos si me contesta. Y le dice, ¿será que le puedo llevar a mi papá a cenar en tu restaurante este sábado? Me imagino que le contó el contexto. Y el chef Daniel Boulud le contesta, me encantaría que vengan, tú me recibiste en tu casa, ahora yo te recibo en la mía. Así que Will maneja con su papá de Boston a Nueva York para montarse a ese avión. Antes de volar a España, despedirse de su papá, van a comer en este restaurante y así es como describe la experiencia. La cocina empezó a hacernos llegar una serie de platos exquisitos. Y mientras degustábamos aquella comida deliciosa y bebíamos aquellos vinos soberbios y experimentábamos el trato cariñoso del chef, vi que años de agotamiento y dolor se esfumaban del rostro de mi padre. Esa noche fue el momento más triste que he vivido. Sin embargo, incluso en medio de tanto pesar, el chef y su equipo nos regalaron a ambos lo que me siguen pareciendo 4 de las mejores horas de mi vida. Me asombra que uno de los cocineros más famosos del mundo se quedara hasta tan tarde para enseñarnos la cocina. Y la cena fue tan bonita y tan larga que para cuando Daniel nos estaba abrazando para despedirse, mi padre y yo éramos los únicos que quedábamos en todo el restaurante. Tampoco hubo cuenta. Yo ya había decidido que me iba a dedicar a la hospitalidad por el resto de mi vida. Pero aquella noche aprendí que dedicarse al servicio puede ser una labor muy importante y muy noble. En un trance horriblemente triste, nos ofrecieron a mi padre y a mí un rayo de luz en forma de cena que ninguno de los dos olvidaremos nunca.
Como es obvio, nuestro sufrimiento no desapareció, pero durante unas pocas horas gozamos de un auténtico momento de respiro. Aquella cena nos proporcionó un oasis de consuelo y reparación, una isla de deleite y cariño en el mar de nuestro dolor. Cuando trabajamos en servicios, tenemos el privilegio de participar en algunos de los momentos de celebración más felices de la vida de muchas personas, y también de ofrecer un paréntesis de solaz y de alivio en las épocas más difíciles. Lo más importante es que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer magia en un mundo que la necesita desesperadamente. Me dan ganas de llorar de nuevo leyendo esta parte del libro de nuevo, porque es aquí donde todo cobra sentido. Esta escena, esta historia, esta anécdota de la vida de Will es el contexto que le da alma, vida y corazón al resto de sus logros. Es aquí donde entendemos lo que un restaurante significa para Will, lo que la atención al cliente representa y simboliza para él en su corazón. Y podemos ver que la convicción de Will no solo viene de estos momentos apasionantes y glamurosos e inspiradores, también viene de memorias desgarradoras, como ver a su mamá en silla de ruedas recibirlo cada día con una sonrisa, y viene de memorias como la hospitalidad cuando les recibieron a él y a su papá en el duelo más profundo de sus vidas. Ver a su papá sonreír y que este cansancio se derrita de su cara. Will Guidara claramente no encuentra su motivación solo en lo que quiere crear y lograr a futuro. Encuentra gasolina y propósito en su historia, en los momentos dolorosos y difíciles, y sabe lo que la hospitalidad puede significar para un niño de 12 años, para una persona que no siente que pertenece en un lugar así. Él sabe también lo que es sentirse realmente bienvenido y el impacto que eso puede tener para una persona. Él sabe lo que el trato humano puede sanar en personas atravesando retos y el consuelo que puede significar. Y él sabe lo que es ver el alivio en la cara de alguien cuando está pasando por algo difícil y entregarle esa presencia y ese cuidado. Y tiene claro que la vida está llena de retos y obstáculos y pérdidas y duelos. Y sabe que sus clientes también están pasando por eso. Él no piensa que sus clientes son todas personas perfectas y robots que vienen a comer comida perfecta, sino que ve la humanidad detrás de ellos gracias a su experiencia. Si algo podemos aprender de esta historia es que motivación no es solo pensar en el futuro, en la visión, en las cimas y los premios. Motivación también es regresar a ver a nuestra historia, reflexionar sobre nuestros momentos más retadores, más tristes, más frustrantes, más dolorosos, y es usar esas memorias y esos momentos para que nuestro trabajo cobre vida y cobre más profundidad y cobre sentido. Saber que Will se subió a ese escenario a recibir ese premio de restaurante número 1 con el chef es diferente cuando conocemos esta parte de su historia con respecto a su mamá y con respecto a su papá. Es diferente cuando vemos este lado humano y vulnerable y cuando aprendemos de estas partes íntimas de su historia. La realidad es que tú y yo no conectaríamos con este libro y esta filosofía de la hospitalidad irracional de la misma manera sin conocer estas partes vulnerables de la historia, y ahí hay una gran lección. Leer una historia solo de logros y de éxito es aburrido. Estas historias necesitan de profundidad y de contexto para entonces cobrar vida y entonces volverse memorables. Y cuando se trata de negocios, esta historia nos recuerda que cada interacción con un cliente es una oportunidad para hacerle el día y para tener un impacto positivo en el mundo. Esta historia nos recuerda que el mundo necesita de nuestra magia de alivio, de excelencia y de buen trato, porque todos en el mundo, todos tus clientes, incluyéndonos a ti y a mí, lo que estamos buscando es sentirnos importantes y bienvenidas y sentirnos vistas. Y al final del día, todo producto, toda empresa, todo negocio es un vehículo para lograrlo. Esta historia nos demuestra que no importa solo qué vendemos y el uso del producto y sus beneficios, importa cómo vendemos, importa cómo tratamos a las personas en el proceso de vender y en el proceso de trabajar. Cada correo con un cliente, cada mensaje, cada detalle, cada factura, cada venta es esta oportunidad para crear magia en un mundo que lo necesita. En realidad, Will no nos está tratando de convencer de que él va a cambiar el mundo vendiendo cenas de lujo de $400. En realidad, sería bien difícil argumentar que lo que va a cambiar el mundo es esta comida técnicamente perfecta. La tesis del libro no es "mi producto de lujo cambia el mundo". La tesis del libro es que no importa qué vendes, el producto es solo un vehículo y un medio para topar corazones, para servir y para entregar con generosidad. Y la tesis del libro es que tu producto es solo un vehículo
para poder dejar la huella en el corazón a través de tu excelencia, a través de tu pasión, a través de tu convicción y a través de tu ética de trabajo. Antes de olvidarme y de seguir a la conclusión, saqué notas de este tercer episodio del segmento con todos los ejercicios, las partes importantes, las preguntas para reflexionar. Es un PDF totalmente gratis y para conseguirlo te toma 30 segundos. Solo entra a mi Instagram, entra a mi perfil Isa García y mándame un mensaje por interno, mándame un DM. Solo con el número de este episodio, que es el número 208. Solo mándame ese número. Inmediatamente la automatización te va a pedir tu correo. Contéstale rápido para que no caduque y te llegan las notas en 30 segundos. Y ahora sí entramos al cierre, a la conclusión de este episodio. Yo diría que estas son algunas de las cosas que más me marcaron y más cambiaron mi manera de trabajar después de leer este libro por primera vez. Y es que en el mundo de los negocios, todo el mundo habla de la innovación del producto. La palabra innovación, la mayoría de veces, está utilizada en un contexto de tecnología o de hacer que el producto que vendes sea mejor, diferente, único y en cómo diferenciarte de la competencia haciendo algo totalmente memorable. Y este concepto de innovación normalmente se enfoca en qué vas a cambiar o agregar a tu producto para que sea mejor, para que suene más impresionante, para convencer a las personas de que lo compren. Pero este libro es tan importante en los negocios porque lo que propone es en realidad innovación a través del servicio al cliente, innovación humana. Lo que nos propone este libro es deja de enfocarte solo en el producto y pon atención a tus clientes. Deja de enfocarte en solo querer verte impresionante y mejor haz sentir impresionantes a las personas frente a ti. Deja de pensar en lo que tú quieres lograr y mejor piensa en lo que quieres dar. Deja de esperar que te validen y mejor ponte a validar a tus clientes. Deja de pensar en las medallas que buscas y mejor construye un equipo dedicado a entregar medallas a tus clientes, a tu audiencia. Otra de las partes más inspiradoras de esta historia de Will es que él se enamora de su industria con el pasar de los años. En vez de solo quejarse de su industria, se dedica a cambiarla. En vez de cruzarse de brazos por las partes malas o las partes dañadas de su industria, él usa eso como gasolina para quererlas cambiar. Y esto es un patrón en las personas que llegan a ser los número uno del mundo. Así es como piensan. Estas personas no pierden motivación con el tiempo, ganan convicción de lo importante que es advocar por ese cambio y de seguirlo innovando y de seguir empujando los límites y los estándares, de seguir mejorándolo. Estas personas ven a su industria con ojos de optimismo y de belleza y ven su poder. A pesar de que han estado tantos años en estas industrias, a pesar de que ven crudamente lo que pasa detrás de telones, estas personas ven obstáculos y dicen, wow, queda mucho por hacer, queda mucho por mejorar. Ven las partes dañadas o las partes tóxicas de la industria y estas personas dicen, wow, queda mucho por hacer y mucho por mejorar, manos a la obra. Ellos no buscan razones para irse, no buscan razones para frenar, no buscan razones para titubear, no buscan razones o argumentos para tener un pie adentro y un pie afuera. Buscan razones para quedarse. Buscan razones y encuentran más y más argumentos a favor de dar todo de sí mismos y para trabajar con más enfoque. Los número uno del mundo no ven un éxito como razón para hacerse para atrás o para ahora querer resultados pasivos sin esfuerzo. Cuando algo está funcionando, no dicen, listo, es hora de irme a descansar y es hora de delegar todo para que todo funcione en automático. Estas personas usan tanto los obstáculos como los éxitos para soñar con más impacto, para generar más empleo, para acelerar, para usar estos recursos para así llegar a más personas, para ellos enfocarse en tareas más difíciles, para resolver problemas más grandes y para seguir creciendo una organización donde pueden generar más y mejores empleos para así agrandar la misión. Este ha sido uno de los aprendizajes más importantes para mí del 2025. Y es, no utilices cualquier éxito o cualquier cosa que ya empieza a funcionar como argumento para frenar o para hacerte para atrás, sino usa esos recursos para soñar más grande y para aplastar el acelerador. Si tu podcast está empezando a funcionar, ese no es momento para dedicarle menos tiempo o menos esfuerzo. ¿Qué pasa si es la razón específica para meterle más tiempo, para mejorar más los episodios? Si tu primer producto está siendo exitoso en esta temporada, no pises el freno esperando que ahora funcione solo. Más bien, dale con todo, métele más. Will pasó de lavar platos a manejar inventarios, a manejar una cafetería, a manejar un restaurante, a ser el número uno del mundo para después manejar 2 restaurantes al mismo tiempo, para después crear una conferencia de hospitalidad, para después producir el show The Bear, para después escribir un libro. Si puedes notar algo es que la escala fue creciendo. Su alcance y su impacto ha ido creciendo porque él ha ido apuntándole a más impacto, más alcance, a ir más lejos, a tocar más vidas, a generar más empleo,
y a avanzar su industria de maneras más significativas. Y por sobre todas las cosas, los número uno del mundo no están esperando a que les tomen en serio para entonces ellos ponerse a trabajar. Ellos se toman tan en serio cada detalle de su trabajo por décadas y entonces, gracias a eso, llegan a ser los número uno del mundo. Will Guidara, todo el equipo de 11 Madison Park, no se toman en serio la hospitalidad porque llegaron a ser el mejor restaurante del mundo o porque tienen estrellas Michelin. Se toman tan en serio cada detalle de su trabajo, desde levantar la servilleta, a servir el plato, a recibir a las personas y sonreírlas, que entonces esas son las razones por las cuales llegan a coronar esa cima. La convicción viene primero y entonces estas personas son capaces de lograr y llegar a estas cimas. La convicción por nuestro trabajo no nos la puede dar nadie por afuera. No es responsabilidad de nuestros clientes hacernos sentir importantes. No es responsabilidad de nuestra audiencia aplaudirnos para que entonces creamos en nuestro producto o en nosotros. No es responsabilidad de nuestros equipos hacernos sentir suficientes o relevantes o esenciales. Tú y yo tenemos un trabajo por encima de todos los trabajos y es el trabajo interior, es el acto de tener nuestras prioridades en orden de adentro por afuera. Es el acto de regresar a la semilla, regresar a esa primera memoria. Para Will es regresar a esa memoria de los 12 años en el Four Seasons. Es esa primera vez en la que descubriste tu industria, la primera vez que estuviste en contacto con tu producto, la primera vez que viste a alguien trabajar en lo que ahora tú trabajas. La convicción por nuestro trabajo no solo se encuentra en la visión, en el futuro, también se encuentra en el pasado. También se descubre y se desentierra en nuestra historia. Está en las veces en las que otro negocio nos hizo sentir como nosotros soñamos hacer sentir a nuestros clientes, pero también está en las veces dolorosas de nuestra historia, en las caídas, en los obstáculos, en las pérdidas, en los duelos y en la frustración, en esos momentos en los que decimos, yo quiero generar este cambio para que otras personas que vienen detrás de mí la tengan más fácil, para que otras niñas chiquitas no tengan que pelear por X y Z que yo tuve que pelear, o para que la siguiente generación, sean tus hijos o sean tus sobrinos, puedan ver eso que a ti te costó tanto lograr y tanto encontrar. El principio de hoy se llama deja de esperar que te tomen en serio, para entonces vender con todo, o para entonces promocionar lo que haces, o para entonces creer en ti, o para entonces sentirte validada, para entonces sentir que puedes estar orgullosa de tu producto. El mundo responde después de cómo tú caminas. El mundo responde años después de que tú haces todo con convicción y profesionalismo. El profesionalismo no es una cosa seca, rígida o aburrida. El profesionalismo es respeto, es amor, es devoción por tu equipo, por tus proveedores, por el tiempo de tus clientes, por el gran privilegio que es que alguien confíe en ti y que te deje entrar a su vida y a su corazón. Es el respeto por este gran privilegio que tenemos de poder cuidar de alguien y de poder servir a alguien. El profesionalismo, la puntualidad son parte de hacer esta magia. Son el esqueleto de la magia que podemos crear en este mundo que lo necesita desesperadamente. El profesionalismo, la puntualidad, nuestras operaciones son parte de dejar saber a las personas cuánto les apreciamos y lo agradecidos que estamos por tener la oportunidad de trabajar y por tener la oportunidad de servir. El principio de hoy, la historia de Will Guidara nos recuerda que son las personas alrededor de cada producto las que cambian el mundo, las que crean los movimientos, las que inspiran, las que moldean. No es tu producto en sí el que es responsable de tener el impacto y de cambiar el mundo. Es la organización que construimos, es la ética de trabajo que promovemos y que modelamos y que lideramos. Es el alma que inyectamos a las cosas a través de estar en contacto con estas historias personales, vulnerables o sensibles. Es movernos con ese entusiasmo del que hemos hablado en este segmento y demostrar cuánto nos importa. Es modelar esta irracionalidad de ya no bajarle el volumen a nuestra pasión y a cuánto nos importa y a nuestros sueños y a nuestra visión. Es cómo tratas a tus clientes, el servicio que das y las causas que traes a la mesa a través del producto. Nuestros productos son solo los vehículos y eso significa que no importa qué vendes, importa cómo vendes, cómo lo creas, con quién. El propósito, el impacto, la convicción no solo vienen de lo que entregas en un paquete y mandas a la casa de tus clientes. Viven en el tiempo que pasan tus clientes contigo, en las memorias compartidas y en cada punto de contacto que tienes con ellos y también puertas adentro con tu equipo. Deja de esperar que te tomen en serio y deja de esperar permiso para tomarte en serio. Tenemos que empezar nosotros. Tenemos que tratar a nuestro trabajo con la seriedad, la nobleza, la excelencia que queremos modelar
Y entonces esos aplausos y los premios y el reconocimiento, todo le sigue después. El regalo de esto es acordarnos que irnos a dormir trabajando de esta manera, liderando de esta manera, llena por dentro, alimenta por dentro. Estar orgullosos del trabajo que hicimos en un día, irnos a dormir hoy de noche sabiendo que dimos todo de nosotros, que hicimos lo mejor que podíamos, no porque nos estaban viendo, sino simplemente por modelar el estándar en el que queremos vivir, eso alimenta el alma. Hay tanto que no podemos controlar, ni en los negocios, ni en las redes sociales, ni en el paisaje digital. Pero lo que sí podemos controlar es cómo nos movemos hoy, es cómo recogemos esa servilleta, cómo sonreímos cuando alguien llega a nuestra casa. Sí podemos controlar, dar lo mejor de nosotros, el tomarnos en serio cada tarea, dar lo mejor de nosotros en lo chiquito, para que entonces la excelencia se sienta en el macro. Porque si estamos orgullosos de nuestro trabajo de hoy y esas micro tareas, significa que estamos mejorando, significa que estamos aprendiendo, que tenemos prioridades claras y que estamos presentes. Y ese es el trabajo interior que nadie puede hacer por nosotros. La convicción de la importancia de nuestro trabajo es algo que no se puede delegar, es algo que nadie puede hacer por nosotros y es algo que empieza de adentro por afuera. No te olvides de descargar las notas de este episodio entrando a mi Instagram. Isa García, es un PDF completamente gratis. Me mandas un mensaje con el número de este episodio 208 y consigues en menos de 30 segundos las notas que saqué personalmente de todo este episodio. Y ahora me voy a poner a trabajar en la parte 4 de este segmento, que es uno de los episodios que más emocionada me tienen, porque vamos a estar hablando de todas las lecciones de liderazgo, de cómo liderar estos equipos y todas las cosas que podemos aprender de Will Guidara y este equipo de alta excelencia, que no es lo que nos imaginamos. Cuando leemos este libro nos damos cuenta que el liderazgo no es esta cosa glamurosa y motivacional, tiene más que ver con cómo aprendemos a resolver problemas, obstáculos y liderar con integridad. Así que el siguiente episodio, la parte 4 de este segmento, se tratará de los tips y los secretos de Will Guidara para convertirnos en mejores líderes de equipos de alto nivel y excelencia. Nos vemos en la parte 4 de este segmento. Les quiero mucho.